amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que también como nosotros. Acá estamos empezando un nuevo 3 en línea, acá con mis amigos, con el Seba, desde Buenos Aires, con Adri desde México, y yo desde Wanda en este caso, me fui un poquito más al norte de Posadas, en la provincia de Misiones, bien en el norte de la Argentina, que sí que bueno, disfrutando una hermosa noche por ahora, porque está lloviendo intermitentemente, y ahora nos ha dado un poquito de tregua. Así que bueno, realmente muy bien y muy Fantástico. contento de estar en el programa con ustedes. Adri, contame, ¿cómo estás? Muy bien, acá en directo desde la Ciudad de México, un clima así como hoy medio cambiante. De hecho, estamos en pleno verano, me tuve que poner un busito porque hoy no salió el sol, estaba medio lluvioso. Así que un clima medio extraño, todo medio ya volviendo un poco a la normalidad acá, tranquilo, bajando, bajando un poco el nivel de estrés y reactivando. Así que desde ese punto de vista estamos de nuevo listos para una edición más de Tres en Línea. Pelado, contame un poquito cómo anda todo por allá, cómo anda todo ¿Cómo en andan, Misiones. chicos? Buenas noches. Bueno, desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, estamos en Argentina y bueno, bien, acá volvieron a estirar las cuarentenas, ya vamos por los 350.000 días que tiene una cuarentena. Raro, porque por lo general cuarentena se dice 40, pero acá tiene una concepción distinta. Pero bueno, bien, todo bien, se investiga un caso nuevo, hemos investigado un caso nuevo, así que bueno, ya les voy a contar, pero todo muy bien por acá, bastante fresco hoy, bastante ventoso, no un día Invierno. muy agradable y bueno, en las vísperas del Día del Niño para mañana, así que bueno, Qué Es bueno. acá verdad. aguardándolo con un lunes feriado, ¿no? Y contanos, Pompi, ¿qué nos trae el Pop Drop de esta semana? ¿Qué preparaste por ahí? Esta semana vamos a hablar nuevamente de una película, ¿sí? Y felizmente es una mezcla de sensaciones personales con cuestiones técnicas para contarles. Soy el feliz poseedor de una PlayStation 4, Muy ¿sí? bien. Calculo que 2 añitos tirará hasta que me compre la 5. Así sí que le voy a contar de mi experiencia con los videojuegos y lo que veo que está pasando hoy en día con los videojuegos. Que realmente es un quiebre bastante interesante. Así que bueno, películas y videojuegos. ¿Vos, Seba? Mira, yo estuve investigando un caso nuevo, muy llamativo, en que se da en Chicago, y es un caso sin resolver, un homicidio o varios homicidios, sin resolver, pero que tiene digamos, la particularidad de que a raíz de este caso se cambió la presentación del paracetamol. Mirá qué interesante, ¿eh? La verdad que sí. Qué bueno. ¿Y vos, Adri, Vamos a tu ver. top 5 hoy? Bueno, hoy tenemos un top 5 que nos vamos a reír bastante porque vamos a tener el top 5 de los deportes más extraños del mundo. Y Qué bueno. aparte me divertí mucho preparándolo porque encontré de todo. Hice alguna selección, armé mi ranking de top 5 como para compartirlo con ustedes. Y me di cuenta que muchos de los deportes extraños eh, vienen un poco del norte, de Europa del Norte, así que me llamó la atención que hubiera varios que están todos de ese clúster. No sé si allá la gente es más loca, más arrojada, más avanzada en temas a lo mejor de guerra, porque los deportes tienen algo de contexto. Ah, claro. Bueno, en el origen era así. Sí, de hecho, todos los deportes derivados de la parte del atletismo, ¿no? La bala, el disco, la jabalina, el salto con garrochas, todos de algún modo tácticas de ataque griegas. Así que un poquito de eso también se nos va a mezclar hoy en el top 5 de los deportes más raros del mundo. ¿Y cómo estuvo la semana, Pompi? ¿Qué pasó? ¿Cómo anduvo por ahí? La verdad acá seguimos realmente muy tranquilo todo. Honestamente, esta semana, en realidad hay una cosa que es un poquito el perfil de los tiempos que corren, ¿no? Que los días se parecen a veces mucho entre sí, ¿sí? En algún punto hasta perder casi la referencia, pero bueno, por suerte, este, honestamente acá
no hubo una circulación tan grande, toda esta cuestión de la pandemia, entonces gozamos de libertades que, por ejemplo, en otros lugares no tienen, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de situaciones diferentes, México, Buenos Aires y Posadas. Totalmente. Así que todo, vamos a decir, es casi como siempre, pero con cuidado. Con el gel, barbijos, higiene, ¿sí? Cada vez más importante. Ya es casi protocolar, vamos a decir, en mi vehículo tengo siempre un alcohol en gel y por lo menos 3 barbijos. Uno para mí y 2 por si tengo ocasionales acompañantes. Está muy bien. Así que estamos dando esa nueva realidad, ¿sí? Y en lo personal muy tranquilo, prácticamente volviendo, como les decía antes, que voy a desarrollar un poquito más, el tema de la Play. Tuve la Play 1, tuve la Play 2, me salté la Play 3 porque volví a la PC y ahora estoy con la Play 4. Así muy que bien. ¿Ustedes? Muy bien. Que yo soy hombre de PC. A mí no han logrado arrancarme por el tipo de juegos que me gustan, que son los juegos de estrategia y todo, que requieren un mouse, requieren un poquito más de tuning también, a veces de subirle esto, un parche, otra cosa. Soy hombre de PC, pero no. Lo más cerca que estuve del videojuego digital fue cuando tuvimos la Wii, que la usamos mucho y todavía se sigue usando, pero realmente no. Como no soy amigo de los juegos deportivos, que creo que es el fuerte, me corregirás ahí, estimado Pipón. Es relativo, es uno de los fuertes, la simulación deportiva sí, pero yo creo que los de lucha, combate, táctica, guerra, Mortal Kombat tiene más. Hay más gente que juega al Mortal Kombat que juega al juego. ¿Sí? ¿Más que al PES? No. Sí, yo creo que sí. Mucho más universal. Recordemos los primeros arcades, ¿no? Que eran para jugar ese tipo de juegos. Sí. Pero bueno, lo bueno es sacado para todos. Y Pelado, vos te quedaste en el Super Mario. ¿Hasta ahí llegaste? No, che, pará, no. Llegué al 1942. No, al 1942 llegué. Sí, al 1942 llegué. Había otro que me gustaba mucho, el River, no sé qué corno, también estaba bueno, un avioncito. River Ride. El River Ride, pero en Atari. Me parece que el River Ride bueno, yo lo jugaba en la Commodore 64. Bueno, en la Commodore todavía. Sí, 8 bits, digamos. Sí, no sé. Pero, y después creo que lo último que llegué a jugar fue en PC, fue el Rainbow Six o el SWAT, una cosa así, y hasta ahí llegó. Porque la verdad tampoco me entusiasmaba mucho. A mí soy más de la lectura, más de otra, me divierte en otra cosa. Los juegos como que no termino de enganchar la vuelta. Justo estaba anotando, vamos a hacer entonces un top 5 de consolas, ¿eh? Me lo voy a anotar ya y ahí seguro vas a tener que remar, Pelado. No, está bien, ese día me avisan, yo me tomo el sábado y listo. Probablemente tienes que luchar contra mis objeciones a tu top 5. O sea, no sé, yo tengo mi corazoncito en determinadas consolas. Yo también. De partida. Yo creo, pero eso es lo bueno. Me pueden decir. Eso es lo bueno del top 5, que cada uno tenga su corazoncito en algún lado. Desde ya, por supuesto. Y mi corazoncito básicamente está en la televisión y un parte de mi corazoncito está en el top 5, que el cual quisiera que empieces a desarrollar, Adri. Bueno. Porque top 5 es sentimiento. Contame. Entonces, largamos hoy con el top 5, que es un top 5 que lo estuve puliendo, preparando, consultando fuentes, porque no me costó decidirme, me costó rankearlo. Así que los invito a todos en casa que ya vayan pensando cuáles son los 5 deportes más extraños, más raros del mundo. Como buen cultor de mirar los Juegos Olímpicos, de los cuales la mitad son deportes raros, por lo menos, y algún que otro Juego Olímpico de invierno también he visto, tengo serios candidatos, algunos favoritos que son increíbles. Yo estoy seguro que alguno de esos va a aparecer, hay alguno muy fuerte en deportes olímpicos de invierno también, así que voy a traer algunos sobre la mesa de los buenos, voy a traer algún deporte nacional fuerte argentino, así que sin más, entonces nos vamos al puesto número 5, y larga el puesto número 5 con un deporte que a mí siempre me llamó la atención. Yo debo confesar que de chico hice muchos años taekwondo. De hecho, mis amigos acá no me dejarán mentir, me han visto varias veces con un chaco en mano. Había en el auto. Había en el auto.
Loco, loco. Había en el auto. Pero, El nunchaco silbador, que era el que venía con los agujeritos. no, Con no, los y agujeritos. se van a reír. Todavía me compré uno acá en México y cada tanto le sigo, porque además es un buen ejercicio para los brazos, si no te lo das en la cabeza, ¿no? Claro, te iba a Esa decir. de goma negro con arabesco. Sí, Tengo sí. uno, ese lo traje, está acá viviendo también, uno de Ah, práctica negro, así que no, exacto. fantástico regalo acá del amigo el Pompi. Pero bueno, el puesto número 5 para todos los que vienen del palo de de las artes marciales, de los deportes marciales, es el sumo, un deporte extraño por donde uno lo quiera encarar, ¿no? Que lo podríamos practicar cualquiera de nosotros tres, con el peso que tenemos, tranquilamente podríamos. El sumo, Clavamos Pampers y arrancamos. El pañalito me da un poquito de cosa. sí, sí, y bueno, es un deporte muy, muy, muy particular porque la gente que hace sumo, ¿sí? Que se llaman yokosumas, los que practican el sumo, el yokosuma vive para practicar ese deporte por la alimentación, el tipo de entrenamiento es un entrenamiento de impacto, de alto impacto, porque en realidad es eso, ¿no? El sumo, la verdad que es un deporte que nació hace muchísimos años, allá por el año 700 antes de Cristo, diferentes dinastías lo tomaron como parte de la cultura y además es un deporte fuertemente arraigado del punto de vista religioso ritual. Está un poco basado en toda la cultura sintoísta japonesa, ¿no? Eh, ¿Qué cosas tiene de interesante? Las reglas son muy simples, no hay mucho, por eso creo que como dice el pelado, cualquiera de nosotros puede estar jugándolo. Se trata Hay que de ser persona fuera del círculo, ¿verdad? pararse, perdés por tres cosas. Si te sacan fuera del círculo, si alguna parte de tu cuerpo, que no sea la planta del pie, toca dentro del círculo, o si te sacan la fajita que tenés. Eso también. Ah, espantoso. Si Espantoso. cae la fajita, No, Si te espantoso. cae la fajita, perdés hay descalificado. que agarrada. No, pero ahí te volvés a un pozo y nunca más volvés, porque gordo, todo en bola, horrible. No. Además, al principio, Yo tengo una duda. El trapito ese que se pone, el paño, ¿se lava? No, eso se termina y se descarta, porque todo lleno de paloma, eso debe ser un asco. no, qué Y sí, triste. boludo. No, Debe no, ser no, todo no. palometeado. En los esfuerzos, puma, pimba, pierde. Y bueno, boludo, sí, Es parte puede del ser. deporte. No, no. No, No. yo me preguntaba dos cosas, ¿no? Vale. Primero, ¿los tipos utilizan algún tipo de encremamiento en el cuerpo como para que resbalen al tirarle los manotazos para tratar de sacarlo? ¿Sí? Y la otra es, ya un poquito más técnica todavía, o más histórica, si esto es antecesor o predecesor de la lucha greco-romana, porque encuentro ciertos parecidos. No, La verdad, antecesor, ¿no? mira, esto se empezó a originar bastante tempranamente. Yo creo que Ah. Casi contemporáneos. casi ¿no? contemporáneo, la verdad. Yo te diría que casi contemporáneo, en algún punto. Es probable, por la zona incluso en que se origina, hay otros deportes también muy parecidos. Los mongoles practicaban un deporte también parecido que consistía en empujarse, ¿sí? Que se llama lucha mongol. Este, la lucha greco-romana, como vos deciste, también. Ahora, yo no sé si es una influencia o es algo que naturalmente en la práctica de la defensa nace de manera espontánea en todas las culturas. No sabría si hay una interconexión per se. Yo diría que esta es un poco diferente. Se utilizaba sobre todo, como dije, tiene una importancia religiosa ritual fuerte, y se utilizaba a modo de duelo. Si vos tenías una diferencia con alguien, algún problema, esta era una forma de zanjar esas dificultades. Tanto que se lo considera un deporte honorable, y es el deporte nacional de Japón, o sea, tiene un nivel muy, muy fuerte. Además, pasa una cosa interesante, no pueden entrar mujeres para nada, ni en el dojo, que es como el ámbito en el que se va a pelear, y mucho menos subir al ring, ni siquiera para entregar los premios.
¿sí? Mira. Y O sí, sea, pero tampoco, y como espectadores, como espectador yo entiendo que hoy día sí, mm, pero el ámbito de la lucha es muy referido a los hombres. Y se es practica interesante. como, mucho como complemento a la lucha armada. Los samuráis y los ronin, que los Los Ronnie, claro. guerreros sin amo, ¿sí? Eh, practicaban esto como para, de algún modo, mejorar su lucha cuerpo a cuerpo. Así que este extraño deporte también requiere que peses más de 100 kilos, que estés ingiriendo una cantidad de calorías fuerte todo el tiempo. Claro, porque lo que pasa es que también, ¿cuál es la vida? Está mal dicho, pero la vida útil la salud de un luchador de sumo, ¿cuánto puede durar? Porque yo calculo que eso que come, lo mismo que el fisicoculturista, vamos, o sea, debe tener un montón de problemas de salud asociado a eso, importantes, porque, a ver, la ingesta de los carbohidratos y violentos que ingieren como un tipo de sumo que está en un peso violento. Porque ¿cuál es el peso promedio de un luchador de sumo? Más o menos. El peso promedio es bastante alto, están arriba de los 130 kilos, o sea, Claro, o sea, tipo así tiene que, o sea, sí o sí tiene que tener problemas de articulaciones, tiene que tener problemas coronarios, tiene que tener problemas de presión, o sea, no, o sea, un tipo gordo por gordo no puede ser. O sea, no, 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 y aparte no solo gordura, porque además eh, son rounds muy cortos y claro. se reduce a un choque muy fuerte entre las dos masas. Por No, eso, cuanto más masa tenés, más posibilidades de aguantar el golpe del otro, ¿no? Entonces, no, muy. Yo para mí la vida útil del luchador de sumo tiene que ser muy corta. es No, duro. no, para mí. No, pero además deben ser tipos que no superan los 50 años con toda la furia, no creo. Yo Porque creo es que, totalmente diferente al luchador libre. Vos los verás más que frecuentemente en México, sí, ¿no? Pero es otra historia. Los luchadores de cacha, hasta el mismo boxeador. Pero acá me parece, porque de última el boxeador sí, los golpes, pero el entrenamiento resulta ser algo hasta saludable. Lo claro, mismo que el luchador del tipo de lucha libre. Pero acá no, acá el entrenamiento y la ingesta es muy nociva. no, No, fuerte. no, no, no me parece que tenga una vida útil muy elevada. No, Pero bueno, no, pero justamente por eso es un deporte definitivamente raro y tiene que ver con toda la carga cultural y ritual que tiene. Se esparce sal como un método de purificación antes de comenzar las luchas. Entonces tiene un carácter simbólico muy fuerte. Claramente no es un tema, eh, un deporte de estos saludables, claramente. claro, claro. Sí, Bueno, imagino que deben tener un colesterol bastante elevado los muchachos, No ¿no? sé si claro. colesterol, porque la dieta es mucho arroz, mucho pescado, muchos Huevo crudo, tengo entendido, ¿no? huevos. Qué Sí, rico. sí, 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 sí. Mucho carbohidrato. No quisiera ser la esposa de ninguno de esos señores en el momento que se tira un pedo porque Me sabe asustaste, cómo es. ya me asusté del todo, Mira, ¿no? No, en algún momento, pero no, bueno. no, pero escúchame, la cámara de gas es Auschwitz hecho y derecho. O sea, es una cosa que Bien. no. Vamos a dejar el puesto número 5 acá. Voy a hacer el número 4 y pasamos el micrófono. El puesto número 4 es el deporte mesoamericano de pelota. Seguramente ustedes lo vieron. De hecho, el nombre Nahuatl, yo no soy muy bueno pronunciando Nahuatl, ¿sí? Pero es Uliantalitzli, que es Ulianta de Nahuatl significa todos los juegos que se juegan con pelota, y Utitlli significa hule, porque la pelota era una pelota de hule. Es un La pelota se juego inventó en México. Es un juego desarrollado en México, muy antiguo, probablemente uno de los primeros juegos de pelota, ya se jugaba en el año 1400 a.C., o sea, fuertemente precolombino, histórico, y el juego consiste en hacer pases con las rodillas, los codos y la cintura de una pelota del tamaño un poquito más grande que una pelota de béisbol, más pesada, porque es de hule, es un pelotón intenso, Como un pulpo. como una pelota pulpo, Claro. exactamente como una pelota pulpo. Y la idea era
inicialmente era no dejarla caer, ¿sí? Por eso las canchas, los estadios, digamos, el predio donde se jugaba, es como una especie de canal largo y las paredes son en B, porque si rebotaba acá, caía de nuevo para el centro. Y la podías volver a pelotear y hacer jueguitos, ¿sí? Y en el periodo tardío se agregaron una especie de aros, ¿sí? Con un agujero. Entonces ganaba, digamos, el que más tiempo sostenía la pelota en movimiento, sin que se la quitara el equipo, o el que lograba en un golpe, a lo mejor en un codazo, pasarla por estos aros. Tiene todo un trasfondo ritual súper interesante porque estos estadios estaban como sumergidos en el terreno porque se jugaba como en el inframundo. La pelota de algún modo representaba la pelea del sol por amanecer, y cuando pasaba por ese aro es que había logrado su cenit. Tenía toda una cultura ritual muy, muy fuerte. Se practicaba de manera súper amplia. Yo me asombré, pensé que era un tema muy específico de los mayas, pero sin embargo, en casi todos los pueblos aborígenes de México, de algún u otro modo, lo juegan. Incluso hoy hay un deporte derivado que me tocó ver acá en la Plaza Central de México, que jugaban se llama Umalia, muy parecido, Uliama, muy parecido al nombre original, y hay clubes que juegan a este tipo de deporte, un deporte con un significado ritual muy profundo, y de las cosas interesantes que encontré, primero, lo más interesante fue que cuando los conquistadores vieron jugar este juego, se pensaron que la pelota estaba hechizada. ¿Por qué? Porque nunca en su vida habían visto un cuerpo que rebotase. Como no conocían el hule, entonces cuando la pelota tenía esos rebotes, claramente no estaban acostumbrados. Entonces pensaban que de algún modo había un hechizo que hacía que esa pelota rebote. Y además, los aborígenes mexicanos mezclaban del árbol de hule, ¿sí? Digamos, la savia del árbol de hule con una flor. Eso se compactaba, se vulcanizaba de algún modo y se formaba una pelota bien sólida y que tenía ¿cómo? Y bien durita debería ser. Bastante dura, y de hecho Claro. había muchos lesionados porque te dabas con algún golpe de cadera en la rodilla, y normalmente había todo un tema ritual importante que incluso llevaba a sacrificios humanos. Bueno. Entonces, Que pierde muere. no, está bastante discutido la fuente porque No quedó ni uno vivo para contar cómo era el juego. no quedó, aparte no quedó mucho. A mí me tocaba ver acá en las pirámides de Teotihuacán algunas pinturas, pero encontraron algunas pelotas, pero no hay nada escrito ¿Y de quién era la pelota? de los que jugaban al Uliama, ¿no? Mira. De ellos, seguramente. Claro, no, porque por ahí estaba el que perdía y sonaba, pero bueno. Sin lugar a dudas. Pero bueno, cumplía un rol ritual súper, súper profundo, y fue el antecesor de casi todos los juegos de pelota de algún modo que se fueron desarrollando después. Así que, sin más, voy a dejar el puesto número 4 acá y le paso Muy bien. el micrófono a nuestro amigo el Pompi para que nos cuente qué tiene hoy en la columna del Pop Drop. Bueno, amigos, esta semana estuve revisando un poquito la carrera de Alan Parker, es un gran director que lamentablemente falleció hace poco, y es una historia muy interesante. El tipo nace en Londres en el 44 y ocupa todos los roles, ¿sí?, dentro de lo que es la producción de cine. Ha sido director, ha sido productor, ha sido guionista, ¿sí?, escritor, actor, probablemente influenciados a través de que el tipo originariamente viene de la publicidad, ¿sí? Por ejemplo, en los años 70 grabó una publicidad muy reconocida de Cintano con Joan Collins, ¿sí? Es un poquito también lo que se da con Juan José Campanella. Es, más allá del talento natural, es el oficio de dirigir y entender todo el cine en su totalidad. Ser No es productor, fácil.
todo eso, le da un cierto opine. ¿No es cierto? Sus obras más importantes, lógicamente, Después de Medianoche, Fama, el musical Evita de Andrew Lloyd Webber, que lo llevó al cine, con Madonna, todos recordarán eso, Pink Floyd The Wall, siempre tuvo una relación muy estrecha con la música. Y en total, todas sus películas cosecharon 10 Oscars. No 10 Oscars a la dirección, pero 10 Oscars en general. ¿Sí? Y él grabó una película, filmó una película que a mí me llega muchísimo, se llama The Commitment, probablemente uno de mis 3 films favoritos de la historia. Buena pero película. No, una excelente maravilla, simplemente sirven para pasar por lo menos un buen rato. A mí me emociona particularmente. Varias cosas son las que hacen que me motive mucho este tipo de película, y esta película en especial de Alan Parker. Primero, que realmente tiene una banda de sonido increíble, porque es una película ambientada en soul, ¿sí? Vamos a decir, el sonido de Aretha Franklin, Otis Redding, Wilson Pickett, ¿sí? Y realmente, yo vamos a decir, naturalmente, como ya les he comentado, como músico aficionado, durante mis años jóvenes he sabido integrar bandas, y es muy interesante porque la película abre cuenta de por qué se arma una banda y por qué se desarma una banda. Naturalmente, cuando son muy conocidas las bandas, el motivo es el dinero, ¿sí? Siempre el cantante entiende que tiene una preponderancia especial. Te diré que el dinero o en general el tema de las drogas o alguno que se pira también, porque justamente ayer estaba viendo una especie de documentales, varias bandas, Guns N' Roses, en algún punto algunos integrantes, el baterista de Kiss, no encajaban con el tema de no podemos hacer la gira porque el pibe estaba dando vuelta todo el tiempo. Claro, lo que pasó a Steven Adler, Guns N' Roses. Sí, a Metallica también. Claro, en ese caso es más despedir a un integrante y seguimos para adelante porque no me basta tirar abajo el negocio, ¿sí? Acá estamos hablando de una desintegración, como por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo más cercano, quizás alguna banda, el cantante dice, no, yo soy la imagen, yo soy el líder, yo soy más importante de la banda que el baterista, yo tengo que ganar más plata, no somos todos iguales, mira, y se terminan abriendo, y se va el cantante por un lado, la banda por el otro. Pasa mucho eso, el síndrome de cantante es fuerte. Seguro. Síndrome de vocalista. Exactamente, el vocalista tiene otro tipo de preponderancia o de visión. No es una visión tan de banda como la que puede tener un baterista o un bajista, como es un servidor. Que si vos ves bajista solista, creo que es Sting y punto. No creo que haya mucho más. Sin embargo, en este caso habla de cuando una banda es desconocida. ¿Por qué se separa una banda cuando es desconocida? Porque alguno se metió con la mina del otro, porque alguno dice, no, tu banda se está estancando, necesito otro tipo de vuelo artístico. Y narra esta película las vicisitudes de una banda desconocida que podría haber sido conocida, ¿sí? La verdad es fantástica, me encantó. Tiene esa cosa especial de que está filmada en Dublín, ¿sí? Más específicamente los barrios un poquito más humildes y obreros de Dublín del norte, ¿sí? En una parte de la película, el protagonista lo dice claramente, los irlandeses son los negros de Europa, los de Dublín son los negros de Irlanda, y los de Dublín del norte son los negros de Dublín. Entonces los tipos son negros y soul de todo Dublín. Aparte del soul blanco, la música negra revisada por los blancos tiene un tinte un poquito especial, ¿sí? No es tan purista, sino llega un poquito más allá. La verdad, la película es súper entretenida. Está dando vueltas por ahí, lo más probable es que la consigan en torrent, seguramente. Y es maravilloso, porque aparte tiene esa frescura también, inclusive en el elenco, porque son todas personas desconocidas, son actores que no, por lo menos yo, y miren que le miro bastante la tele, no los he visto en ningún lado, excepto a una de las chicas que está en el coro, que tiene un pequeño papel en una película con la cual tenemos cierta discrepancia con el amigo Fernández, que es el episodio 1 de Star Wars. Es el episodio imperdonable. Yo lo titularía el episodio imperdonable. El inicio del gen del mal, discrepo totalmente. Es la capitana Madako, es una capitana de la República que maneja una nave grande, de gran porte. No. Y a su vez, probablemente sí de acá la van a Bueno, es una diatriba eterna que vamos a tener con el amigo Fernández. Eterna. Probablemente la chica la recuerden, ¿sí?
hace un pequeño papel en Pulp Fiction. Está en la casa donde la llevan después de la sobredosis de droga a Uma Thurman, ¿sí? Que le dan el jeringazo en el pecho, ¿se acuerdan de esa escena? Sí, la vi. Bueno, Es una chica que está tomando, me parece que está tomando mate atrás. Salen. Mate. No es mate. Claro, no. Estaba con la bombilla, discúlpame. Está complicado, está complicado. Para otras cosas. Pero bueno, Alan Parker, capo, gracias por todo, Alan. Y de Commitment, mírenla porque realmente está muy, muy buena. Así que bueno, les tengo el comando a mi amigo Sebastián. Y contanos esto del paracetamol, el asesinato que no se resolvió en Chicago. Yo primero vamos a aclarar un poquito porque esto se da en Chicago en el año 82. ¿Qué pasa? Esto se conoce como los asesinatos del Tylenol o Tylenol. ¿Qué pasa? Sí. Tylenol. Pero el Tylenol es, digamos, una marca comercial de paracetamol, ¿sí? O sea, digamos, se da, y justamente Tylenol es la marca comercial de paracetamol de Johnson & Johnson. Estamos hablando de uno de los laboratorios más importantes del mundo, ¿no? O sea, uno de los más grandes del mundo. Resulta que en el año 82 todo arranca, lamentablemente arranca con una nena de 12 años, con mucho dolor de garganta, mucosidad, bueno. Entonces los padres le dan un paracetamol pensando que con eso iban a, digamos, alivianar los síntomas de la criatura. Bueno, lamentablemente, totalmente lo contrario. La nena muere en una total ignorancia de qué había pasado, porque la nena había tenido un poco de dolor de garganta, un poco de temperatura, y de repente fallecía. Claro, o sea, pelado. No había... era muy extraño, además en una criatura de 12 años que no tenía nada, ningún antecedente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Mismo día, muy cercano, un muchacho también, que después se supo porque la familia lo contó, yo estoy acá, se da una situación medio extraña, sí, también, o sea, el muchacho de repente se descompone, se sentía mal, pum, cae, fallece, chao, listo. Llega el hermano de este muchacho con su pareja. Frente a esta situación, esperaban a la policía, a la ambulancia, bueno, llega la ambulancia. Cuando llegan, mientras estaban esperando todo eso, les explotaba la cabeza tanto al hermano de este muchacho como a la esposa. Bueno, justo vieron el tarro de paracetamol, ahí en lo del hermano, tomaron. Pimba, cayeron ellos dos también. Qué mal. Ya llevábamos 3 víctimas. Entonces, bueno, frente a estas, las 3 víctimas, es como que empezó a moverse un poco más la cosa, parecía, pero ¿cómo? 3 víctimas, unas muertes muy similares, distancias similares también, o sea, muy, perdón, no similares, sino cercanas. Todo en un radio muy cercano. Muy cercano. En ningún momento se habla de qué radio. O sea, no se habla. ¿Pero por qué? Porque esto va más allá de este caso, sino que hay veces que cuando los casos no están cerrados, la misma policía tampoco brinda el 100% de la investigación, porque puede ser que brindando el 100% de la investigación dejen algunos cabos que podrían llegar a que el asesino o la asesina o lo que fuese cometiera algún error a futuro y pudieran reabrir el caso y cerrarlo más adelante. Entonces es una técnica en la que no se develan algunas cosas puntuales para que se pueda seguir el hilo de investigación por ahí hasta 20, 30, 40 años después. O sea, hay un montón de casos que se han cerrado mucho después. Imagínense que, por ejemplo, el de Madeleine lleva ya casi 15 años. O sea, estamos hablando, o el de la chiquita de acá en el sur lleva más de 10 años. O sea, estamos hablando de casos importantes. De hecho, estamos hablando del año 80, o sea, 20, 40 años. O sea, y no hay no hay un culpable, nunca se encontró el culpable. Pero bueno, el tema es que al pasar esto, lógicamente se le da
ya la policía empieza a investigar, y ahí en las autopsias empieza a salir que estas 3 víctimas, hubo otras 3 más después en la cercanía, de las que no se tiene mucho detalle como en las otras 3, y empieza a aparecer que en las autopsias, en la sangre, había cianuro. Cianuro. Entonces, claro, dicen, bueno, pero ¿cómo llegó el cianuro a víctimas tan dispares? Porque teníamos una nena de 12 años, un tipo de unos 30 y pico, una pareja de unos 40 y pico, un señor mayor de 70 y pico, o sea, cercanos, pero que no compartían nada, No, que a aparte, su vez no tenían... me imagino el impacto para la marca también, o sea, No, hasta ahí no se sabía. Hasta ahí no se sabía ni qué era. O sea, hasta ahí no se sabía qué era. Entonces, o sea, se empieza a investigar, lógicamente se abre el comité de crisis, se abre porque ya eran víctimas y ya se empezaba a pensar. Todavía en ese momento no se pensaba en un crimen. Porque, o sea, antes de lo del cianuro todavía no se pensaba en un crimen. Al encontrar cianuro en la sangre de las víctimas, ahí sí, ya se empezó a pensar en un crimen porque era muy difícil que hubiese, no sé, o en el agua o en esto, en otro, algo que pudiese haber sido No, y aparte, accidental, digamos. homogéneo, claro, exactamente. Accidental y homogéneo para todos, no es habitual, cianuro no es tan fácil de conseguir, digamos. Exactamente. El tema es que cuando empiezan con esto, lógicamente empieza la investigación de víctima por separado, a ver qué podían encontrar de algún tipo de vínculo, estudiando por separado algún vínculo con el resto. Y ahí encuentran que en todas las casas, en estas 4 casas, la casa de la nena, en 3 casas, en la casa de la nena, la casa donde fallece el muchacho y después el hermano y su mujer, y Sí. la del hombre mayor, estaba el frasco de Tylenol de Johnson & Johnson. Se secuestra el frasco, se analiza, ¿y qué pasó? Claro. Las pastillas de Tylenol, no todas, dentro del envase, estaban como espolvoreadas en cianuro. Qué grave. Un tema gravísimo. Esto fue lo que provocó una inmediata reacción de la policía, que llegaron a salir puerta por puerta para, por favor, pedir que no tomaran de esa medicación, que la entregaran si tenían. Salieron los Boy Scouts, puerta por puerta. Acá en Argentina no se da, pero en Estados Unidos los Boy Scouts siempre están, digamos, relacionados o ligados cuando hay algún tipo de estas situaciones, chicos desaparecidos, catástrofes. Los Boy Scouts siempre están ahí dando una mano. Acá los Boy Scouts prácticamente ya están en una cuestión de que ya prácticamente se los ve muy poco, la verdad que se los ve muy poco, no. De hecho, antes había muchas más iglesias, escuelas donde estaban, y ahora hace rato largo que no los veo. Bueno, la cosa es que, lógicamente, los medios de comunicación explotaron por todos lados de una manera impresionante para que, por favor, no se tomara esta medicación, no se tomara esto. El tema es que se dijo, o sea, ¿qué era lo que estaba pasando? Los medios empezaron a decir que había unas pastillas de Tylenol, del laboratorio Johnson & Johnson, que habían estado rociadas, espolvoreadas con cianuro, que estaban generando muertes y que, bueno, ya sí, ahí se hablaba de un posible asesino en serie. Pero todavía no había gran especulación. Y ahora sí, les voy a hacer un paréntesis para después seguir, le voy a dar el puntapié le voy a pasar la pelota a mi amigo Fernández, pero ¿qué pasó? A raíz de esto, hubo víctimas que empezaron a tener la misma patología, muertos por lo mismo, pero en distintas partes del mundo. No. Entonces, ahí se empezó a complicar aún más, y ya Johnson & Johnson quedó en una imagen y en una postura muy extraña que cuando vuelva para la segunda parte de esta columna se las cuento. Así que bueno, Adri. Interesante, Pelado, porque aparte a mí me ha tocado trabajar en la venta de medicamentos y todo el tema de la seguridad y del impacto de la marca, y
es un tema muy delicado, ¿no? No, y además hablamos de una medicación que es tan común, porque por ahí si fuera una medicación más puntual o de alguna dolencia más particular, bueno, pero el paracetamol va desde un dolor de cabeza hasta una inflamación, o sea, y es de venta libre, y sobre todo en Estados Unidos, por lo que estaba leyendo, se podía comprar hasta en un supermercado, sacar de una góndola, o sea, en ese momento. Entonces, Sigue siendo así el en acceso... todos lados. El acceso era... No, acá se restringió ya hace rato largo. ¿Sí? ¿Paracetamol? Sí, sí, paracetamol no. O sea, vos vas a X farmacia de esta que tiene en góndola y no, lo tenés que pedir en el mostrador, ya no está más exhibido Mira, en góndola. No, no, no. Así que bueno. Pero una de las cosas tiene que ver con esto que les conté recién. Así qué que bueno. vamos con ese top 5 tan jugoso con el que estabas. Che, ¿ustedes se imaginaban alguno de estos deportes? ¿Estaba en su ranking o no? Muy locos. No, yo, por Eh, ejemplo, el que contaste el último ni sabía que existía. No, no había, no, claro, no, no, me acabo de enterar, lo de la pelota para mí fue completamente. Tengo una idea de haberlo visto, pero la verdad que no con exactitud. no, yo recuerdo el de la pelota a raíz precisamente de un obsequio del amigo Fernández, que me envió la documentación fehaciente donde certifica que la pelota se inventó en México. Como buen futbolero, tengo un cariño por la pelota. Perfecto. Así que bien, bien. Es conocido, pero es un deporte extraño. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos al puesto número 3, que es, el puesto número 3 es, yo llamaría, un gran grupo de deportes que se ha expandido por todo el mundo, que son todos los deportes relacionados con el lanzamiento y el posicionamiento en un campo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Toda la familia que viene de las bochas en Argentina, ¿no? Ah, Yo imaginé bocha, tejo, que es la bocha horizontal, o la bocha claro. chata, y después hay uno muy loco que se llama curling, no sé si lo conoces. Por ahí vamos, por ahí vamos. Hay varios. A mí el tejo es algo que me encanta. Me encanta jugar al tejo. ¿Y por qué Me eso el sapo encanta jugar. también, ¿no? Que había que ¿Eh? invocar la moneda, ¿no? El No sé El si sapo. vale. sapo. Ah, el Exacto. sapo mucho no le digo. Pero a mí el tejo y las bochas también. Así que en cuanto me jubile, si no hay pandemia, porque por ahí acá seguimos en cuarentena para cuando me jubile, me gustaría ir a un clubcito así de A jubilado. una bolsa de la jubilación. Ahí está, tal cual. Por eso, hay Sí. toda una serie de deportes bastante grande. Yo podría incluir ahí la bolita también. Abuelita, El claro. pétanque francés, que es también una especie de bocha. Entonces hay todo un universo de deportes de, digamos, de precisión en el tiro y que pretenden agrupar una serie de bochas, de elementos, ¿no? Este, Muy bien. y el que vamos a hablar ahora es el curling. ¿Sí? Curling es un deporte de origen escocés, por eso decía un poco. El puesto número 3 y el puesto número 2 son ambos de origen escocés, que se jugaba en los ríos congelados y consistía en agarrar algunas piedras que estaban medias por ahí, se les daba una forma grosera y era como una especie de bochas en el hielo, sin más, ¿no? Inicialmente este deporte. Con el tiempo se fue sofisticando, como en la Edad Media, en la Alta Edad Media, ya por el casi comienzo del Renacimiento, se empezaron a hacer lo que son las piedras de curling. ¿Sí? Son unas piedras de granito de más o menos 20 kilos, se les empezó a poner algún tipo de asa para poderlas lanzar. Y este deporte, ustedes lo habrán visto en las Olimpiadas de Invierno, es muy particular como se lo juega, porque se juega en equipos de 4, pero básicamente uno hace un tiro en una pista de hielo, ¿sí? Deja deslizar esa bocha, y adelante hay una persona que va con una especie de escoba. Inicialmente era una escoba sin más, hoy son de material sintético, y va frotando, dependiendo si quiere que acelere, frota adelante. Ajá. Vamos a decir que en algún momento derrite el hielo y esa agua hace de lubricante,
y llega un poco más lejos. Entonces, se ve muy Mira. divertido cuando hacen los tiros y se ve que hay un pibe que va adelante como frotando, Dándole frotando. con el codo. Claro. Y le ponen energía a los pibes. Yo ayer estaba mirando algunos partidos de curling y los ves a los pibes que se matan ahí con la frotada. Pero, bien. Muy Entonces, interesante. este deporte es un deporte muy, muy particular que nos es muy ajeno en este hemisferio, pero que en el hemisferio norte, nacido en Escocia, llevado también a toda la parte de Finlandia, Países Bajos, así, del mismo Es modo que, que el golf se expandió en esa zona. claro, es que es exclusivamente un deporte olímpico de Juegos Olímpicos de invierno. Claro. Básicamente necesitas que esté todo congelado y chato, cosa que acá no sucede, ya sea por la cordillera de los Andes o que el terreno no permite jugar al curling. Si bien está Exacto. congelado. Exacto. Y se juega en Canadá, Nueva Zelanda, toda la influencia anglosajona juegan bastante este deporte. Pero es un deporte de algún punto simpático para ver, porque es como una especie de bochas, con una bocha de 20 kilos. Y Tiene va a ser, una manija arriba, parece una plancha vieja, claro, tiene donde un asa cargan, y cuando lo tiran de una forma muy especial, como que tiene un va freno acompañando el atrás. cuerpo del lanzador en movimiento. Claro, parece como una especie de lanzamiento así para adelante con el. Mira qué loco. Y lo deja deslizar y en función de la velocidad que tome de dirección, va otro miembro del equipo que va frotando, 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 o no, o lo deja que se frene naturalmente. Así que un deporte escocés muy, muy jugado en el hemisferio norte. Aquí nos resulta francamente extraño. Porque, claro, Muy interesante. Y hablando de deportes escoceses, les decía, nos vamos al puesto número 2. Ajá. Un deporte extraño, poco conocido, que se llama caber toss o lanzamiento del caber. ¿Qué es el caber? El caber es una especie de poste de teléfono de 5 metros. Ah, sí, lo vi una vez. Lo vi, una vez lo vi. Sí, Entonces interesante. viene el pibe, lo calza así, sí, sí, viene corriendo y ¡pa! Lo manda, da una vuelta sí, 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 y sí, a ver sí. quién lo. Jabalina, eso es hacer fuerza. No Claro, tirar una. Después laburan Paredes Sur. Después laburan Paredes Sur poniendo poste en la calle, los mismos pibes. hacen reparaciones eléctricas. Lo que Y pasa es que yo al menos lo que vi yo, el pibe era un ropero, una cosa enorme de 8 metros por 28. mi señor padre hizo al revés, arreglando teléfonos, se vino de abajo, de arriba del poste, con poste y todo, pues estaba No, podrido 2 veces. Dios mío. Qué cosa, No, qué cosa. no, es terrible. Fue Son, po- interesante. son Gana postes. el que tira más lejos. ¿Cómo? El que lo lanza más lejos y aparte Claro, puede la posibilidad de dar como una vuelta, ¿no? y sí, caer sí, sí. y, y la verdad es que son postes que tienen 5 metros. Primero hay que tener equilibrio para llevarlo así con la manito. Vos sabés que había una versión muy light, por decirlo de alguna manera, en lo que ustedes por ahí se van a acordar, yo ahora no me puedo acordar el nombre, me sale Videomatch y no es Videomatch, Telematch. prácticamente, Telematch, Telemás, que los se veía alemanes. los domingos al mediodía, Sí, sí, y sí. había uno de los juegos, era muy parecido, pero lógicamente era un cosito de goma que el tipo tiraba. Pero yo me acuerdo de haber visto al Cristo ese que revoleaba el poste de madera, que vos decías, ¿y este dónde practica? Porque vos no podés practicar eso en tu casa. O sea, ¿qué andas revoleando palo dentro del living? Vale, que no. Tenés que tener un fondo grande. Claro, ¿no? Decís, ¿a dónde revoleaste Cristo los palitos? Porque Le dieron como pinta como de leñadores, que los tipos cargan el poste y bueno, están acostumbrados. claro, claro, claro. Pero se lo clavan acá, chabón, ¡tac! Y ¿No? lo lleva acá puesto. Bueno, Lo tenés paradito y lo tenés que levantar, tenés que tener equilibrio también. Eso es muy largo. claro, como decía Adri. Exactamente. Es un deporte que combina equilibrio con fuerza. Los palos esos pesan entre 30 y 40 kilos. Son lindo aparato. Hay que lanzarlo para arriba. Y Tampoco, menos que una bolsa de harina de panadería que pesa 50 kilos. sí, también tampoco son un árbol, ¿no? Son un poste.
Ah, pues si no, Si no, es el increíble Hulk. 50 kilos, tirarlo para arriba, no. Claro. Yo 30 kilos me animo, ¿eh? Bueno, Bueno, anda, prueba solito. seguramente. En el fondo de la casa de Seba, que tiene espacio. Yo no tengo drama, ¿eh? Hacemos un asado y nos ponemos a tirar palos. Después de la segunda botella de vino tiramos árboles. No pasa Después lo echamos y hacemos madera para el próximo asado. nada. Tal cual, tal cual. No, impresionante, impresionante. Pero aparte, estos tipos que lo hacen son escoceses. Además van con la pollerita y sin ropa interior. Imagínate. Ah, y chupado con whisky a dos manos. Con Entonces, whisky a dos manos. así cualquiera te revolea un árbol. Claro. Ya, Y aparte- Ah, sí. ¿no? No se puede competir en shortcito. No, tiene que ser en... De hecho, estaba mirando algunas competencias, vienen los gaiteros, todo el show, te toman Bueno. el drink de whisky, le meten todo el show completo ahí. No, si no, por lanzar el palo, cualquiera. El chiste es... La gracia son los polleritas, señores. Claro, el palo termina siendo lo de Melo. Claro, toda la historia del whisky, los gaiteros, el Cristo en pollera y que es un mono de 77 por 40 metros, se lleva el show. Y, bueno, dale, tirate el palito, ya que tal. Sí. Y para ir cerrando, se trataba de entender un poco de dónde viene este deporte, que también es de la baja edad media. No sé, porque se pensaba en un principio que era como la jabalina para echarle al enemigo, pero no vas a andar con un palo en la batalla y como que se lo lanzás para adelante. Pareciera ser que es más que nada para... Hay muchos ríos en Escocia que vienen bajando de las montañas y todo, entonces era esta gente, los que hacían el cabar, llevaban el cabar y lo lanzaban como para establecer puentes, para que pudieran cruzar. Y además... voy a hacer una referencia muy pop, que seguramente a los que les gustan los juegos, en este caso los juegos conversacionales, en el Monkey Island, creo que es el Monkey Island 3, en el 2 hay una referencia justamente hay un personaje que hace el Cabertos, ¿no? Es un poco donde lo trae. Me voy a guardar el puesto número 1 para el final, muy nacional. Ahora, no se me ocurre qué puede ser, porque la verdad que de 5, 4 fueron extrañísimos. O sea, si los otros se ganaron los 4 puestos anteriores, la cabeza ni me quiero imaginar qué puede ser, porque sinceramente ahora me quedo muerto de intriga para saber cuál es el que se llevó la medalla de oro. Trabajamos ahí, es un deporte nacional y súper importante en un país de Sudamérica, pero no doy más pistas y le doy paso a la columna del Pop Drop. Muy bien. Bueno, amigos, como les contaba antes, sí, he vuelto a las consolas, he vuelto a la Play. Me compré la Play y empecé a analizar un poquito cómo están los juegos hoy en día, ¿no? Es volver un poquito a eso que tanto me divertía y que en su momento empecé a usarlo en PC. Y me pareció muy interesante la nueva categorización de videojuegos que hay hoy en día, ¿no? Hay juegos para gente grande y juegos para chicos. Cuando uno originariamente piensa que los videojuegos son para chicos. Pero esos chicos crecieron y ahora ya son gente grande. Por ejemplo, hablábamos antes con ustedes, amigos, que probablemente nosotros vamos a ser una generación donde seamos abuelos que se compran el último chiche tecnológico, como el amigo Fernández, el Seba, que abuelos gamers. Y yo voy a ser un abuelo gamer, seguramente, porque voy a comprar la PlayStation 8. Y así sucesivamente. Claro. Siempre los de PlayStation no se imaginan un nombre un poco más interesante. Exactamente. Entonces, realmente es muy interesante eso. Hasta el punto que uno de los juegos más vendidos todos los años, FIFA, un juego de fútbol, Universal, sacó como primer adelanto del juego el hecho de incorporar en una modalidad de juego un jugador de fútbol que se retiró hace nada menos que 23 años. Estamos hablando de Eric Cantona. Yo, Eric Cantona, lo primero que hice fue mandarle un mensaje a mi sobrino y decirle, ¿conoces este jugador? A lo cual mi sobrino de 14 años me dijo, no tengo la menor idea. Es más, no sabía ni siquiera que hubiese sido jugador de fútbol. Sí. Y ahora, 15 días después, sale la tapa de FIFA donde la imagen de este año va a ser Kylian Mbappé, que es un jugador de 19 años del Paris Saint-Germain.
muy buen jugador de fútbol. Entonces, claro, están los dos mundos conviviendo simultáneamente, ¿sí? Tenemos juegos como el FIFA, el PES, que son de fútbol, el Fórmula 1, ¿sí? Los juegos de estrategia de PC que privilegian cierta destreza al momento de jugarlos, que son los preferidos de los grandes, ¿sí? Y después tenemos el Fortnite, el Minecraft, el Roblox. Son juegos más para chicos, donde la interacción social y la creación de un mundo de fantasía con esos elementos, muchos en algunos casos retro, como el Minecraft, que tiene imágenes como de 8 bits, es muy propio para los chicos, donde en el juego buscan otra cosa diferente que la que buscan los grandes, ¿sí? Por ejemplo, el caso muy interesante se produce con los juegos de automovilismo, ¿no? Porque básicamente es una simulación de las favoritas de todos por una cuestión casi técnica, diría. Todos nosotros podemos juntar 9 amigos más e ir a hacer un partidito de fútbol 5. Ahora, comprarnos o alquilarnos un auto de carrera y salir a andar a 250 kilómetros por hora, no va a ser tan fácil. No es tan fácil. Aparte de más oneroso, es mucho más arriesgado para la vida, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cuestiones sí mueve a la gente grande, a los viejos gamers, o los gamers viejos. Me sorprendió mucho, estuve hablando con el desarrollador, que aparte es un gran amigo mío, desarrollador del juego del TC, ¿sí? Del TC 2000 y del Top Race, que son las principales categorías del automovilismo nacional, y le comentaba esto, y me decía, sí, mira, en determinadas ligas tenemos gente muy grande. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer un señor de 60 y pico de años, que, vamos a decir, hace 20 años atrás se subía en auto de turismo pista, ¿sí? Claro. Y ahora, por la edad y cuestiones de salud, ya no puede subirse, se sube al simulador para andar. Entonces, un tipo gamer específicamente de este caso, ¿sí? Con este tema de la pandemia, que no se puede correr, se ha organizado una liga virtual, ¿sí? Con este juego, el TC, juego fabricado por Bundle Games, y me sorprendió ver a los jóvenes pilotos de TC compitiendo ahí junto con algunos más experimentados y con algunos que ya estaban retirados que se incorporaron. Por ejemplo, Tito Besone, seguramente lo habrán escuchado nombrar, un ícono del TC argentino, del automovilismo argentino, que es un hombre que ya tiene. Y realmente ha hecho una campaña bastante interesante para hacer que tiene poco tiempo de uso del simulador, y es una generación que no es nativa digital, ¿sí? Sin embargo, en el campeonato, el ganador es uno, vamos a decir, de nuestra generación, experimentado, no de 62 años, pero tampoco un nativo digital de 20, sino que el campeón ha sido Mariano Pernía, ¿sí? El hijo del jugador de Boca, seguramente lo ubicarán, y el hermano del jugador del Atlético, del ex jugador del Atlético de Madrid, de Independiente también, que tiene 44 años, ¿sí? Exacto. En Fórmula 1, por ejemplo, también es un campeonato virtual, y los más jóvenes, como el piloto Lando Norris de McLaren, que tiene 19 años, y George Russell, un piloto de Williams que tiene 18, han sido los que han ido liderando, ¿sí? Entonces, vamos a decir, lo que antes se proponía como una idea para chicos. Bueno, mientras Pompi restablece su conexión, a mí me parece bien lo que está diciendo, es llamativo. Ahora, me parece también que los chicos es como que se enganchan con otras cosas más que con la plataforma. Entonces, me parece que por ahí, en el rango de la edad de más chicos de menores de 15, me parece que hay más una onda con la tablet, con el celular, con esto, con otro, y no tan de la PlayStation. No sé, Adri, también yo creo que los requerimientos técnicos para el tipo de juegos que juegan los chicos más chicos, de repente no necesitas Super HD, una placa de video tan grave. Entonces, claro, esto explica también que ese tipo de juegos un poco más sencillos por naturaleza sean los que de algún modo le interesen a los más chicos. De hecho, yo creo que los juegos que juegan los más chicos también no son... son más juegos abiertos, ¿no? De universos abiertos. Se me ocurre pensar, claro. Que sea la interacción social entre ellos. Exacto. La idea de juntarnos a jugar con nuestros amigos, como hacíamos de chicos, que íbamos a la calle y nos juntábamos a jugar, ahora se reproduce en salas de modo virtual, donde se juntan cada uno desde la casa e interactúan con un mismo tipo de juego, ¿sí? Claro. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, ese tipo de juegos yo creo que
diferencia un poco las necesidades de los diferentes públicos, ¿no? Exactamente, si ven también, por ejemplo, el FIFA, los modos de juego, hay algunos que son casi exclusivamente para chicos y otros para grandes. Están buscando más la simulación y tratan de poner a prueba cierta pericia o destreza al momento de manejar el joystick. Lo bueno es que tenemos diversión para rato, y muy linda con todo esto, y se ha abierto el panorama. Y es interesante cómo van evolucionando las generaciones y realmente, como decíamos al comienzo, probablemente esté ya completamente instalado que vamos a hacer una generación de gente con tatuajes, de gente fanática de la tecnología y de gente fanática de los videojuegos. Claro. Así que bueno, sí, sin duda. Una maravilla haber vuelto a la Play 4 y después les cuento acerca de cómo vienen los juegos de este año porque tengo que empezar a comprarlos, pero después del Día del Niño, porque ahora le dieron un lindo saque a los perros. Seba, terminamos de cerrar tu historia. Bueno, vamos a volver sobre este tema y, claro, ¿qué pasó? Johnson & Johnson, Adri antes decía, ¿qué había pasado con Johnson & Johnson? Johnson & Johnson inmediatamente quita el producto de góndola, quita el producto de todas las líneas comerciales, cancela la producción y evita, lógicamente, lo que estaba producido que se distribuya. Lo llamativo de esto fue que, en vez de bajarle la imagen a Johnson & Johnson, le levanta la imagen a Johnson & Johnson por cómo había actuado de manera rápida y eficiente y además se presta al 100% de abierto a la policía, al FBI, para que investigaran dentro de las líneas de producción, porque también se empezó a pensar en que podía ser algún empleado, digamos de alguna manera, infiel, despechado por algo, que hubiese adulterado la medicina. Pero, ¿qué pasó? Cuando se pensaba en eso, se descarta, pues, a ver, era muy poco probable que el empleado hubiese espolvoreado de cianuro las pastillas y que tuvieran tanta, digamos, coincidencia que las que hubiese espolvoreado iban en los frascos, que los frascos iban a la parte regional a donde se dio. O sea, era muy trillado. Entonces, y además, Pelado, para agregarte ahí, normalmente a final de línea se hace algún tipo de test para comprobar la calidad. Entonces, es poco probable que alguien en la línea, intencional o inintencionalmente, pudiera adulterar el producto. Es poco probable. Exactamente. Entonces, sí se empezó a hablar un poquito más de que podía ser en las góndolas. O sea, entonces, al ser víctimas de cercanía, podía ser. Pero también les contaba que empezó a haber en otros lugares, más de otros lugares del mundo más lejanos, pero también en la zona de Chicago. Claro, mientras investigaba, ¿qué pasó? La investigación empezó a cerrarse, pero seguía sin dar frutos, o sea, estaban todavía en ascuas. Y aparece un tal James Lewis que manda una carta a la policía diciendo que fue él el que espolvoreó las pastillas de cianuro y que si no le pagan $1.000.000 va a seguir haciéndolo y va a seguir incorporándolas al mercado para que haya más víctimas. Y da una dirección a donde le tienen que enviar el dinero. Pero ¿qué es lo gracioso de esto? Que cuando investigan, la dirección a la que había que mandar el dinero era de otro tipo. No sé, John Bush, por decir una pavada, ¿sí? Entonces empiezan a buscar, pero ¿cómo? Este tipo se hace cargo, pero bueno. Era mentira, este James Lewis no había hecho nada. Pero el otro tipo le había robado $500 a su esposa y entonces lo quiso dejar pegado con una situación de esta. La cosa es que se comprueba que no tenía nada que ver, pero Lewis, por estúpido, la paga y se come 15 años por extorsión. O sea, sin haber comido ni bebido, por hacer un chiste. Claro. Y dos por boludo. Exactamente. Se clava 15 años por extorsión por no haber tenido. La cosa es que cuando empieza a ver los otros casos, se empiezan a estudiar. ¿Y qué pasó? Lamentablemente había lo que se llama imitadores en otros lados y que aprovecharon esta forma para poder cometer sus crímenes. De hecho, en un momento se encuentra a un tipo que estaba haciendo experimentos
muy cerca de donde se habían dado los asesinatos, y cuando entra, el grupo del FBI entra y se encuentra que había manuales de cómo hacer bombas, de todo lo otro, ven una bolsa de polvo, dijeron, listo, acá está el cianuro, y no, era una especie de carbón, como si fuera un carbón en polvo, una cosa así, ahora no lo puedo encontrar, pero que no tenía nada que ver y el tipo estaba haciendo ensayos para él y no. Es que, Tampoco. pelado, el carbón molido, es Sí, parte de la fórmula de la pólvora. Por eso no me extrañaría que si hay carbón molido pudieran pensar que... exacto. Pero no tenía que ver con este caso. Claro, no, pero aparte cuando el caso toma así tanta resonancia, siempre hay algunos imitadores que tratan de homenajear Exacto. a que redujo esas cosas, y la influencia ya inclusive empieza a abarcar otras cosas. Recuerdo un capítulo muy parecido de La Ley y el Orden, ¿sí? Donde se trata de una empleada infiel que adultera un enjuague bucal. Claro, bueno. Sí, Lo que me sí, claramente influenciado en esto que me contás vos. sí. La cosa es que nunca de hecho, estamos en el año 2020 y nunca hubo nadie quedó preso. O sea, el único que queda preso es este Lewis, pero por extorsión. O sea, no, en ningún momento estuvo ni sospechado, porque de hecho cuando se lo investiga ni siquiera había pruebas de que hubiera estado en Chicago en esa época. O sea, un estúpido, no, pobre tipo. Bueno. Pero lo llamativo de todo esto, más allá de las víctimas que hubo, lógicamente, que fue un desastre, y las víctimas que hubo alrededor del mundo también fue un desastre, Johnson y Johnson y el resto de los laboratorios van a cambiar las presentaciones del paracetamol y de otros medicamentos. Entonces, de ahí nace que ahora haya muchos productos que nosotros vemos que la tapa, primero, es con un cierre que no se puede violar, con una envoltura, con rosca y adentro tapado como con una especie de papel metalizado. Eso se dio como estándar, digamos, a nivel mundial, post este problema con el Tylenol en el año 80. Después se fueron haciendo algunas cosas extras, como le comentaba antes Adri, que se sacó de góndola y hay que sí o sí pedírselo al farmacéutico para que evitar que lo que más cercano estuvo que se haya espolvoreado el cianuro Claro. en los frascos en góndola de algún local. Entonces, también eso se evitó. Pero bueno, este caso nos deja que otro caso sin resolver, otro asesino suelto dando vueltas, y una nueva presentación de un producto que consumimos, no sé, muy, muy habitualmente, como es el paracetamol, con una presentación totalmente nueva gracias a varios asesinatos en serie en el año 80. Así que bueno, con esto me despido por hoy. Así que bueno, se los dejo, y si alguien quiere comentar algo, a alguien se le ocurre algún otro caso que les guste que investigue, si tienen alguna duda sobre alguno, nos pueden escribir a 003enlinea@gmail.com, a nuestro Instagram que es @003enlinea, y si no, a mi Twitter que es @elpeladodefloresta, también pueden hacerlo. Así que bueno. También pueden dejar los comentarios acá abajo en YouTube Exactamente. Para ver qué opinan de este caso, que un caso sin resolver. Muy, muy raro, ¿no? Porque con toda Muy la raro, tecnología. muy No raro. estamos hablando de 1940, donde todavía no había tecnología. En 1980 ya había una buena porción, se empezó a usar el ADN incluso. No, y más en Estados Unidos. Ah, Más en Estados Unidos, que es un avanzado en lo que es tecnología forense. Entonces, exacto. pero bueno, no pudo ser. Adri, Señor Adri. secreto. Bueno, vamos. Viene el puesto número uno. El uno. El puesto número uno de los deportes más extraños del mundo. Lo lleva un deporte típicamente argentino, decretado, ¿sí? El deporte nacional de la República Argentina, que es el pato. Ah, No es el pato que corre, para los que no lo conocen, sino que es un deporte parecido al polo. Y está interesante un poco cómo nació este deporte. Ya se jugaba, en Argentina claramente había buena cantidad de caballos
de gauchos que en algún momento habían florecido libres, ¿sí? Cimarrones en toda la Pampa, y había unos centros que obraban un poco como de bares, más almacenes, más despensas, que eran las pulperías. Las Entonces, pulperías. habitualmente los gauchos solían irse a tomar una caña a las pulperías, iban con su caballo, y un poco nace a partir del siglo XVI, finales del siglo XVI, nace este deporte que consistía en el pulpero organizaba una serie de equipos con la gente a caballo, liberaba un pato libre, y el deporte consistía lisa y llanamente en intentar agarrar ese pato que escapaba por entre los caballos y agarrarlo al cuello y levantarlo, ¿sí? A veces se armaban ciertamente partidos gigantescos de hasta 200 contrincantes, 100 para cada lado. Pelota. Sí, y era muy habitual que se jugara en el potrero, en la zona donde estaban los potros. Claro. Claro. Y el que ponía... ¿Qué deporte hoy totalmente impensable hacerlo, ¿no? Por una cuestión de protección animal entre caballo y pato, o sea, sería prácticamente imposible de poder realizarlo. Totalmente. Y en aquel momento era muy popular y se graba. Es como cuando uno dice, vamos a hacer un picadito, estamos todos acá en el bar, Claro, es que dejamos la esa cerveza. la trilogía de los 3 juegos típicos de campo de esta época, que son la taba, las cuadreras y precisamente el pato. Un Exacto. deporte muy lindo siempre y cuando no seas pato. Exactamente. Pero es como el primer deporte de equipo argentino. Ahora, me imagino 200 monos mamados corriendo en caballo buscando un pato. O sea, debe ser un espectáculo hermoso, porque además la cantidad de caballos rotos y de gaucho tirado debe ser pues, Eso iba a decir. impresionante. Incluso hay muchos cristianos que morían en los choques de caballos. Claro. O pisado por los Caían caballos. en el barro y eran pisados por los caballos. Y lo que también pasaba bastante seguido era que la gente se cabreaba por algún foul, se bajaban acuchillaban ahí mismo. Claro. Y ahí nomás se armaba Otra que la grecorromana, tenés otra. Se armaba una lucha potente. Por esa misma razón, el virrey en 1790, el virrey Arredondo, todavía en el virreinato de Río de la Plata, lo prohíbe. Luego en un edicto, la Iglesia Católica dice que todo el que muera jugando este deporte no puede recibir sepultura cristiana. Como en 1820, la provincia de Buenos Aires también prohíbe la práctica de este deporte, al menos de esa manera, en toda la provincia de Buenos Aires, y se dice que Rosas, Juan Manuel de Rosas, sentía un fastidio terrible, le parecía un juego barbárico, con lo cual lo tenía prohibido, porque era, hasta cierto punto, era habitual que incluso en los cuarteles, todo lugar donde había muchos caballos, es como donde hay una pelota y hay gente que tiene ganas de jugar un rato, tiran ahí al medio y dale, ¿no? Tirate un pate y se arma acá. Era bastante habitual. Pero bueno, por todo eso... Evolución después, ¿verdad? Yo lo conozco con otras reglas en la actualidad. Claro, exactamente. Se prohíbe esa práctica un poco barbárica del pato como era conocido, se olvida hasta que en 1930 un estanciero bonaerense, Alberto del Castillo Pose, con ascendencia criolla, empieza a rescatar este deporte, créame, ya no es un pato, es una pelota que tiene unas asas, ¿sí? Para reemplazarlo, y con base en el polo empieza a crear un deporte mucho más consistente, con reglas, que se juega de 4 y 4 por equipo, ¿sí? Y es muy interesante porque la práctica de este deporte consiste justamente en agarrar el pato, la pelota esta con las asas, y uno tiene que ir y llevarla, y para sacarle la pelota al otro tenés que emparejar el caballo y empezar a cincharla, dicen, ¿no? Empezar a tirarle de la mano para que suelte, ¿no?
deporte bastante. Y además los arcos son muy parecidos al quidditch. De hecho, leí en algún lado que J.K. Rowling, se inspiró en el pato. Parece poco probable, pero alguien lo ha escrito en el ciberespacio para crear el quidditch, porque la verdad no es muy diferente. Reemplazamos las escobas por caballos, reemplazamos las pelotitas voladoras con alas por el pato, que son bastante parecidas, y son como una especie de canastas elevadas muy parecidas a las del quidditch. O sea, que en algún punto podría ser. En algún punto el polo tiene arcos como el fútbol y el pato tiene canastas como el básquet. Sí. En estructura de deportes, ¿no? Exactamente. Se juega en tiempos de 8 minutos, con 4 descansos en el medio, y en el año 1953, el general Juan Domingo Perón lo decreta deporte nacional de la Argentina. Se genera un poco un auge de este deporte. Tanto es así que sigue siendo jugado hoy en día en el hipódromo de Palermo. Anualmente en Tafí del Valle se hace el campeonato argentino de pato, donde participan muchos polistas famosos también. Y es un deporte, yo diría, nacido de una manera muy barbárica, muy, de algún modo, muy casera, muy rústica, por ponerle un adjetivo concreto, que se va sofisticando y que adquiere unas reglas muy parecidas. Pero la destreza no es menor, porque subirte al caballo, tener que emparejar el caballo, que el caballo no se asuste, entrenar al caballo para que no se asuste con ese roce. Claro. Y montado en tu montura, tener que agarrar y tirar para sacarle al otro de la mano una pelota de cuero, requiere cierta habilidad. Y además el aro, si vos ves el aro, no es un aro muy grande. Es un aro que tendrá 1,5 metros de diámetro. Con lo cual, embocar la pelota ahí, llevarla y pasarla por ahí. Pero bueno, es el típico deporte gauchesco donde se observa la habilidad del gaucho, del hombre de las pampas, en la montura de... Bueno, entonces para cuando anden por Buenos Aires tenemos para practicar, acá en el fondo de casa tenemos para practicar el pato, para practicar el de los tronquitos. El cover. En verano más vale que lo del frío no, porque acá hacen 200 grados, así que va a ser medio jodido. Pero bueno. El deporte, vamos a hacer un poco de pelota y... Podemos hacer un poco de pelota. Después de comernos el asado, si engordamos mucho, nos toca el zumo. Ahí está, perfecto. ¡Oh, papá, el zumo! Qué top 5, ¿eh? Que hoy tenemos un top 5. La verdad, impecable. Vos sabés que hay un top 5 que te voy a pedir que en algún momento repitas, porque hoy, mirando cosas viejas, encontré un top 5 de disfraces del año 2014. Del año 2014, un top 5 de disfraces del año 2014. Así que bueno, vamos te voy a pedir que en algún momento, entre tus laburos, lo incluyas porque era muy bueno. Vamos a reflotar ese top 5. Claro, solimos bombardearlo al amigo Adrián con 5. Sí. Muy pintoresca, ¿no? Que clubes que no juegan en ligas de su propio país. Un poco futbolera, un poco geográfica. No. Pero bueno. Está muy bien, pidan, serán satisfechos, pueden dejarnos los pedidos acá en los comentarios de YouTube, investigaremos, iremos más allá de toda la corteza de la información para llevarles el mejor top 5. Así que, sin lugar a dudas. Con esto yo creo que llegamos al final de la emisión de hoy, espero que todos la hayan disfrutado tanto como la disfruté yo, que la verdad... Súper interesante el caso del paracetamol, que tuvo un impacto fuertísimo en temas incluso hasta cambió el packaging de la industria del paracetamol. Y cómo también la imagen de Johnson & Johnson, a lo que uno pide pensar que ¡bum!, cae en picada, cómo por su accionar levanta, o sea, increíble también, increíble también. Había pensado lo contrario, yo pensé que en general eso te juega en contra, pero... Yo mientras iba estudiando el caso dije,
qué raro que hoy Johnson & Johnson siga siendo potencia, porque mientras lo iba leyendo y analizando, y cuando llego al momento de cómo la marca revierte, me pareció, la verdad, muy, muy, muy loco. Mira, y quería agregarte algo ahí, pelado. El otro día, hace ya un año y medio, me tocó hacer unos cursos digamos, de manejo de relaciones públicas, ¿sí? En la empresa. Y lo importante que es manejar bien estos temas complicados, ¿no? Tenga la compañía la culpa o no la tenga, ¿no? No, Pero, claro, y por una aparte, cuestión de imagen. por una Obvio. cuestión de imagen y cómo enfrentarlo. Cómo se puede transformar algo negativo, como Claro. justamente, como vos explicabas, en algo positivo. Y además, en el 80 no había Twitter, no había redes sociales. Hoy, No había forma de aclarar. claro, un pibe se intoxica con un medicamento, salen 3 fotos en Twitter y está más o menos estimado que en 12 horas esa foto fue reproducida 1 millón de veces y dio la vuelta al mundo. O sea que, Es una guarangada. y- La y- velocidad de información hoy en día, ¿no? Claro, vos imagínate que hoy por hoy, perdón, en este caso, estábamos hablando de que salió la policía puerta por puerta y los Boy Scouts, o sea, sí, lógicamente hubo una campaña por televisión y radio, seguramente, porque eran los únicos medios que había en ese momento, pero pensar en la policía tocando la puerta, los Boy Scouts tocando, es algo que para nosotros quedó en la película de, no sé, Cuenta conmigo, o sea, no hay una imagen actual de una situación así, no. Es totalmente, creo que ya ni nosotros, no es una imagen que sea una común. locura. Por eso Claro. el tiempo de respuesta en estos casos hoy tiene que ser casi inmediato. Inmediato, casi inmediato. Y también nos quedamos con una muy buena columna del Pop Drop, que nos trajo algo de la película de Commitment de Alan Parker, y además nos trajo un poco esta idea de cómo las consolas se insertan en las diferentes, yo diría, No, y edades. además las diferencias de edades y cómo están apuntadas, cómo han apuntado la publicidad o no la publicidad, sino la imagen de cada juego para abarcar ambos segmentos. Muy, muy interesante también. Como la idea es universal, ¿no? Ya básicamente quedó completamente fuera de contexto decir los jueguitos para los chicos, porque funciona realmente para todas las familias, la aplicación muy, muy interesante. Y la película es probablemente de las que menos haya visto de Alan Parker, en comparación con Evita o Desprecio en Medio Oriente, y esa realmente para mí es no tiene una cosa oculta, pero mucha gente no la Una ve. buena. Una Muy muy buena, interesante. una muy buena. Así que, sin más, yo me despido desde acá de la Ciudad de México. Ahora me iré a picar algo, a tomar una cervecita para disfrutar de la noche del sábado. Los dejo, los saludo a todos ustedes, oyentes del otro lado, y a mis amigos acá. Pelado, una muy buena semana. Pompi lo mismo. Bueno, gente, acá desde Buenos Aires, yo también me voy a despedir. Les voy a mandar un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche de sábado o noche del día que lo estén viendo, mañana, mediodía o tarde. Ha sido un placer compartir este espacio con mis amigos, tanto Adri como Pompi, y ha sido un placer compartirlo también con ustedes y poder de alguna manera desmenuzar este nuevo caso que hemos traído. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande y le dejo el cierre final a Pompi desde Misiones. Bueno, amigos, no voy a ser mucho más creativo. Mis amigos han sido más que elocuentes, ha sido una noche fantástica. Vamos por una noche mejor aún todavía. Y bueno, que tengan una excelente jornada en el momento que estén viendo esto. Y la verdad, como siempre digo, un placer gigante. Ojalá que lo disfruten tanto como nosotros. Así que bueno, besos, abrazos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.